Muy buenas tardes. El Servicio de Administración Tributaria les da la más cordial bienvenida a una nueva sesión de videochat que realizaremos el día de hoy. Gracias a todos los que están conectados y nos están siguiendo. El día de hoy vamos a platicarles sobre un tema muy importante. Este es el del complemento cartaporte. Es una situación en cuanto que les publicamos hace poco lo que es este complemento. El 1 de mayo se publicó en el portal del SAT y es muy importante comentarles y hacer trascendente esta situación. El día de hoy me permito presentarles a mi compañera. Nos acompaña el día de hoy Lisbeth Florencia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Y buenas tardes a su servidora, Diana Rivera. Vamos a iniciar con el tema de cartaporte. Muy bien, lo importante aquí es identificar para qué nos sirve este complemento de cartaporte. Lo esencial es como tal el conocer e identificar todos aquellos sujetos e información que está involucrada en el traslado de las mercancías. Nosotros necesitamos saber desde dónde salen, cuál es su destino, a través de qué medio se va a realizar esa transportación, ese traslado, y asimismo todo el detalle de esa mercancía que estuviéramos trasladando. Adicionalmente a toda esta información del traslado, pues también se incorpora la necesidad de conocer información adicional cuando se realice el traslado de materiales tal vez o mercancía como son los hidrocarburos o petrolíferos. Y lo vamos a ir comentando a lo largo de la sesión cuáles son esas características esenciales y primordiales que debemos de tener muy en cuenta con la emisión de este comprobante que incluya el complemento cartaporte. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Y como tal, siempre es necesario conocer esa base normativa, eso que nos da el sustento como tal para identificar de dónde surge esta obligación de estar emitiendo los comprobantes y más allá de los que se le va a estar incluyendo el complemento de cartaporte. Recordemos que siempre nuestra generalidad o base de donde surge esta obligación es el Código Fiscal de la Federación. Para ello, dentro del artículo 29, este nos señala y nos establece cuáles son aquellos supuestos por los cuales los contribuyentes tienen esta obligación de emitir comprobantes. Y tenemos desde aquellos que realicen por actos o actividades, que se esté obteniendo algún ingreso, que se realice retenciones, adicional de otros conceptos que se han incorporado en el transcurso de estos últimos años, como puede ser pago en parcialidades, como puede ser para amparar lo que son las exportaciones. Todo eso nos lo señala este artículo 29, pero también es muy importante y cabe resaltar que nos indica cómo se tienen que estar emitiendo los mismos, y esto es a través de un documento electrónico, de un documento digital, y nos señala como tal todas aquellas características que tuvieran que cumplir. Pero si ya nos vamos de forma muy particular y en específica del tipo de comprobante y el complemento que estaremos platicando el día de hoy, pues ya nos indica que tratándose del traslado de las mercancías, todas las características esenciales que debe de estar cumpliendo estos comprobantes se va a señalar a través de reglas de carácter general. ¿Cuáles son estas reglas de carácter general? Pues es la resolución miscelánea fiscal. Entonces vamos a ir en el transcurso de esta sesión platicándoles poco a poco de dónde surge y todas las características que deben de contener los comprobantes. Entonces, continuando con la situación de nuestro marco normativo, el mismo Código Fiscal de la Federación, a través del artículo 29A, nos señala todos los requisitos que deben de contar estos comprobantes fiscales. Pero no dejemos de un lado toda esa normatividad que también aplica a este tipo de operaciones.
Recordemos que de forma usual, cuando hablamos de traslado de las mercancías, pues es que invocamos o señalamos algunas figuras que nos apoyan para estos servicios, y estos son los transportistas. Y para ello, lo que es la ley del impuesto al valor agregado nos señala en su artículo 1A cuándo existe la obligación de efectuar retención por aquellos servicios de transporte que nos estén prestando este tipo de personas. Y lo que es el artículo 3, como tal, nos indica la retención que se va a estar efectuando. Ya muchos nuestros usuarios que están conectados deben de entender esta situación, porque ellos se dedican a prestar estos servicios y saben que la retención que se les efectúa es de una tasa ya fija, esa tasa del 4%. Entonces, en primera instancia, conforme avanzamos este marco normativo, señalamos pues la base de esta obligación. Y ya señalábamos la cuestión o la situación de que a través de la resolución miscelánea fiscal se pueden estar estableciendo facilidades o bien señalando ya las características que deben de estar cumpliendo este tipo de comprobantes. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Y aquí lo que tenemos es ese detalle de la resolución miscelánea fiscal. Traemos propiamente lo que son dos reglas, entre ellas es la regla 2.7.1.8, y esta nos habla de forma general cuando en el caso de que se tenga que incluir dentro de la factura un complemento, y esto porque ya sea la normatividad o una actividad o sector en específico requiere que se incluya información sobre estas actividades propiamente, sobre estos sectores. Entonces, aquí como tal estaría relacionado en el hecho de que vamos a detallar toda la información que se involucre en el traslado de las mercancías. Esta regla también lo que nos señala como tal o lo que nos indica es a partir de cuándo se considera, una vez que se publique toda la información relacionada con cada uno de los complementos de factura, a partir de cuándo entra en vigor y existiría esa obligación de estarlos incorporando a los comprobantes correspondientes. La generalidad nos señala que se debe de estar, entrarían en vigor 30 días naturales posteriores a que se publique dentro del portal del SAT. Sin embargo, puede haber excepciones, y esto toda vez de que la misma normatividad nos señale un plazo en específico y que ésta nos indique a partir de cuándo entraría en vigor, y adicional si nos establece algunos plazos para estar cumpliendo con la misma. Y lo vamos a ver un poco más adelante esta situación. Por eso es muy importante que les comentáramos a detalle esta situación. Pero ahora sí, la regla en especial que nos habla o que nos indica todo ese detalle de la información en el traslado de las mercancías es propiamente la regla 2.7.1.9 de esta resolución miscelánea fiscal. Esta regla nos da todos los pormenores. ¿Quiénes son los que estarían obligados a estar emitiendo el comprobante? ¿Qué tipo de comprobante estaría emitiendo cada una de estas figuras que intervienen en ese traslado de las mercancías? Y como tal, lo más importante y en específico es que deben de estar incluyendo este complemento de carta aporte. Este complemento, el cual nos va a dar todos esos detalles de poder indicar qué tipo de mercancía, quiénes van a realizar ese traslado, a través de qué medios y qué información se tendría que incorporar. Adicionalmente, es una cuestión muy importante, ya sea que el traslado se realice por los propietarios de las mercancías, por sus propios medios, o bien van a estar contratando a un tercero, a un transportista. ¿Por qué les mencionamos esta cuestión? Es muy importante que identifiquen cada una de estas figuras, y todo esto en relación a que de ello depende el hecho de identificar qué tipo de comprobante estuvieran emitiendo. Esta regla como tal nos señala que se puede estar emitiendo un comprobante de tipo traslado o bien uno de tipo ingreso. Para aquellos propietarios que lo realicen a través de sus propios medios, ¿qué nos referimos con esto?
Nosotros como comerciantes requerimos llevar nuestra mercancía de una bodega a una sucursal y sí contamos con los medios para hacerlos. Tenemos tal vez los camiones, un tráiler para hacer ese traslado. Sin embargo, es necesario el hecho de poder acreditar que efectivamente tenemos como esa autorización para moverla, ¿no? En su caso, por ello se emitiría un comprobante de tipo traslado. También tenemos la figura de aquellos prestadores de servicio de transportación, estos que cuentan con una autorización correspondiente para hacer ese traslado de las mercancías. Ellos estarían emitiendo un comprobante de tipo ingreso y todo esto es porque a través del mismo están amparando la prestación de sus servicios, pero adicional a eso, pues ya a través del complemento están indicando que están autorizados para hacer el traslado de esa mercancía, que si bien no pueden ser, no es suya, pero cuentan con esa autorización de trasladarla de una ubicación a otra. Pero adicional a eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya a detalle, conforme ha evolucionado en el transcurso del tiempo este tipo de comprobante de traslado, ya se incluye una figura adicional y esto es los intermediarios o agentes de transporte. Tal vez muchos por ahí lo han escuchado, pero dicen, pues, ¿cuál es la diferencia de un intermediario, de un agente de transporte al transportista? Como tal, estos intermediarios o agentes de transporte son aquellos que nos prestan servicios integrales. No solo se dedican únicamente a hacer el traslado de las mercancías. Tal vez ellos nos están apoyando con trámites adicionales y más cuando la mercancía puede o conlleva un traslado internacional. Entonces ellos nos ayudan y nos apoyan con toda esa parte de los trámites aduaneros, con hacer la carga de los mismos, de la información, de la aduana, verificar que se cargue o se descargue la misma. Por eso precisamos mucho porque sí es importante que identifiquen qué tipo de figuras son cada uno de ustedes y que con eso puedan tener muy claro qué tipo de comprobante estarían emitiendo. Sin embargo, no olviden esa parte, independientemente que sea un comprobante tipo ingreso o de traslado, se le va a tener que estar incluyendo este complemento de carta aporte. Pero ahora bien, continuando con esta cuestión de la normatividad, pues ya señalábamos cuáles son esos requisitos o características que cubren las reglas en cuanto a la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, conforme lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, tienen un inicio de vigencia, ya lo señalábamos, y de primera instancia a través del artículo 36 transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, aquí como tal de inicio nos señalaban este complemento de carta aporte, pues en relación a las reglas que ya habíamos mencionado, la 2718 y la 2719, que nos hablan sobre los complementos y el tema en particular del traslado de las mercancías, pues van a iniciar su vigencia conforme lo señalaba esta regla, ¿no? Una vez que se publicara dentro de esos 30 días naturales siguientes. Pero ¿qué sucede? Recordemos que si bien esta obligación no es nueva, esto ya lo vienen cumpliendo todos aquellos contribuyentes en el traslado de sus mercancías y también aquellos que se dedican a la prestación de servicios para el traslado. En la información en cuanto a la carta aporte, en tanto se los damos a conocer, se familiarizan mejor con todo el detalle que deban de incluir, asimismo que realicen toda la adecuación a sus servicios de facturación o sus servicios administrativos y puedan darle todo ese seguimiento a las operaciones que realizan. Entonces, para ello, dentro de la primera resolución de modificaciones a esta resolución miscelánea fiscal, en lo que es el artículo 11 transitorio, se modifica esa cuestión en cuanto a la entrada en vigor de este complemento. Y aquí
para cual se señala, se establece que este entrará en vigor a partir del 1 de junio de este 2021. Realmente estamos a nada, estamos muy cerca de esta fecha, por eso la importancia de darles a conocer todos los detalles y pormenores de este complemento de carta aporte. Sin embargo, si bien inicia su vigencia a partir del 1 de junio, también nos señala que dentro de los 120 días naturales siguientes, los contribuyentes que realicen ese traslado de las mercancías cuentan con la opción para incorporar o no este complemento de carta aporte. Y que quede muy claro, como lo mencionábamos, esta obligación no es nueva, entonces por lo tanto no dejemos fuera que sí deben de estar emitiendo su comprobante para amparar ese traslado de las mercancías. Únicamente lo que va a existir es un periodo opcional para estar incorporando este complemento de carta aporte, y este periodo opcional pues va a durar esos 120 días posteriores al 1 de junio. Una vez que terminen esos 120 días, pues ya no va a haber marcha atrás, ya no va a haber otra situación más que ya la obligatoriedad de estar incorporando el complemento sobre estas operaciones en cuanto al traslado de las mercancías, independientemente del tipo de comprobante que estuviéramos emitiendo. Y como mencionábamos, pues no es algo que surja de un día para otro o que surja de la nada. Todo este proceso de regulación en cuanto a la emisión de un comprobante de traslado, pues lleva ya muchos años, y esto ha caminado poco a poco con la finalidad de que toda la información se encuentre estandarizada, que toda esta información sea de calidad, y que tanto los que son propietarios de estas mercancías como los que las trasladan tengan esa seguridad de que en el caso de algún tipo de revisión por la autoridad competente, pues ellos cuentan con los documentos propios para indicar que están autorizados a realizar ese traslado. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina cómo ha sido esa evolución en cuanto a los antecedentes, cómo se ha ido implementando, cómo se ha ido modificando la propia normatividad a efecto de la emisión de este comprobante de traslado. Y comencemos con el año 2012. Para esto, dentro del Código Fiscal de la Federación se incluye el artículo 29D. Este artículo 29D nos hablaba en específico sobre este comprobante de traslado. Nos indicaba si eran traslados de mercancías en territorio nacional, si existía un traslado de mercancías a nivel internacional. ¿Qué deberíamos cuidar en la emisión de este comprobante? En el caso cuando eran territorios internacionales, pues sí, nos indicaba directamente sobre la legislación aduanera, que es la aplicable sobre estos supuestos, cómo se regularizaba, adicionalmente de qué deberían de estar acompañando, qué deberían estar incorporando. Para ello, en el año 2013, que vamos a visualizar dentro del siguiente recuadro, ya se modifica esta situación, y dentro de lo que es la resolución miscelánea fiscal para dicho ejercicio, ya mencionábamos, esta resolución miscelánea o nos puede generar facilidades o esclarecer directamente cómo es todo el procedimiento del cumplimiento en una obligación. Y para ello se incorpora lo que es la regla 2.9.4 del libro primero de esta segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, y la cual nos indica que aquellos personas encargadas de hacer esa transportación o el traslado de las mercancías podrían estar emitiendo un comprobante simplificado por ellos mismos, donde se generara todo ese detalle. Entonces ya vamos avanzando poco a poco, se sigue regularizando, se sigue automatizando, si bien solamente contemplábamos el detalle de comprobantes simplificados, pero ya tenemos esa regulación de identificar que existía la obligación cuando se realizara el traslado de mercancías, el estar emitiendo un comprobante. Y para ello, en 2014, ya ahí sí existe una modificación muy importante. Si ustedes recuerdan,
cuando señalábamos la parte del marco normativo, indicábamos que dentro del mismo artículo 29 es que se detallaba toda esa regulación, desde que los comprobantes se tienen que emitir por medios digitales y también el hecho ya de plasmar que toda la información de estos comprobantes de traslado pues la íbamos a encontrar en estas reglas de la resolución miscelánea fiscal. Y entonces en 2014 es donde surge esa cuestión, porque se elimina propiamente el artículo 29D que traíamos en un inicio y todo esto que les estaba comentando pues ya se incorporó propiamente dentro del artículo 29, esa parte que ya habíamos comentado previamente. Para lo que es el 2015 surge otra información muy importante, que tal vez muchos de aquellos que se dedican a estos servicios de transporte la ubican muy bien, y si no, sí es importante que la conozcan y que sepan en ese sentido, porque forma parte de todo este antecedente y seguimiento en cuanto a la emisión de los comprobantes que amparen ese traslado de las mercancías. Y en 2015 lo que tenemos es que se expide la circular por la que se están aprobando los modelos propiamente de carta aporte, aquellos que son preimpresos, y ya se contempla también la situación de un comprobante electrónico, de un CFDI, ¿no? También en su modalidad pudiera ser preimpresa, pero con todo el detalle. Esto no eximía como tal del cumplimiento de todas las características que debiera cumplir este comprobante, esta carta aporte. Esta circular se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre del 2015, tal vez para que lo tengan ahí presente y ustedes puedan consultar. Realmente lo único que establece la circular como tal es esa cuestión de que los transportistas tienen la obligación de estar cumpliendo conforme la normatividad que les aplica como agentes auxiliares de transportación, todo aquel detalle que debe de cumplir esa carta aporte, las especificaciones, las dimensiones que también deben de estar cumpliendo pues esos vehículos donde hacen todo el traslado. O sea, es un detalle muy importante que pudieran ustedes ubicar ahí en ese sentido. Y desde el 2015 pasamos ya directamente hasta lo que es el 2019. Ahí como tal ya lo que tenemos es la modificación a la regla 2719. Aquí ya eliminamos todo ese detalle de tener un comprobante preimpreso, pues ya en seguimiento a la propia norma, lo que les señalaba propiamente. Lo que queremos es que este comprobante esté apegado a lo que nos establece la normatividad en ese sentido. Y aquí se elimina la parte de ese comprobante preimpreso y se agrega ya el detalle de los requisitos en cuanto al traslado de petrolíferos e hidrocarburos. Y aquí lo único que nos señalan es que en esos casos también se debiera estar incorporando toda la información a través de un complemento en específico para ese detalle, pero eso ya lo estaremos platicando después en alguna otra sesión cuando les traigamos toda la información de ese complemento. Y de ahí pasaremos a lo que es el año 2020. En este año 2020 ya se incluyen y se esclarece, por denominarlo de alguna forma, todas aquellas modalidades para la transportación de mercancías. Tal vez, y lo más común, es que siempre conocemos que el traslado se hace por vía terrestre, que se utilizan camiones o tráiler, pero no son los únicos medios por el cual se trasladan mercancías. También tenemos aquellos medios aéreos, marítimos, férreos. Entonces es importante que también se incluya toda la definición al respecto de esta cuestión. Y ya por último, en este 2021, dentro de esta misma regla, lo único que se hace ahora sí es especificar que a los comprobantes que amparen ese traslado de las mercancías se le deberá incluir ese complemento de carta aporte, y adicional ya se menciona propiamente esa figura que señalábamos del agente o intermediario de transporte, ¿no? Una figura muy importante dentro de lo que es toda esta realización de las transacciones que tienen día a día los contribuyentes, y que era muy importante detallar qué tipo de comprobante estuvieran emitiendo cada
uno y que ustedes también identifiquen en el supuesto de ser cualquiera de estas figuras qué comprobante estuvieran emitiendo y que en todos ellos se tendrá que estar incluyendo el complemento de carta aporte. Pues ya una vez que nosotros iniciamos con esta plática, hablando ya de toda la norma, de dónde surge la obligación, yo creo que sí es importante que comentemos todos aquellos supuestos, características especiales, quiénes están obligados a estar emitiendo este tipo de comprobante, cómo lo van a realizar y aquellos consejos o tips adicionales que pudiéramos estarles comentando. Para ello, Florencia, ¿tú qué nos puedes comentar adicionalmente? Claro. ¿Quiénes pudieran estar obligados? Cuéntanos un poco más. Mira, te comento, las personas que van a estar obligadas son aquellas personas que requieren trasladar bienes o mercancías de un lugar a otro, ya sea porque se dedican a este tipo son empresas de transporte o porque simplemente requieren realizar el traslado de un bien o una mercancía de un lugar a otro. Aquí es donde se identifica qué tipo de comprobante es el que le aplica. Si yo me dedico soy una empresa transportista, me aplicaría un comprobante de tipo ingreso. ¿Por qué? Por el servicio que estoy prestando. Y si me dedico soy persona física y simplemente quiero realizar un traslado de una mercancía en territorio nacional, tengo que emitir un CFDI de tipo traslado. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son las características de estos. Aquí se puede especificar que se requiere agregar este complemento, como lo mencionaba hace un momento, a los comprobantes de ingreso y de traslado. Entonces, una vez que ya identifique qué tipo de persona soy, es el tipo de comprobante que debo de emitir. Me ayudan con la siguiente lámina. Y bueno, también, Diana, aquí nos puedes especificar un poquito de cada uno de estos tipos de comprobantes. Claro que sí, como tú lo comentas, señalas una cuestión muy importante, Florencia. Aquí efectivamente, y lo hemos estado mencionando y reiterando mucho, para que ustedes cuando se ubiquen en esos supuestos de algún traslado de mercancías, ustedes sepan qué tipo de comprobante, las características con las que debe de contar cada uno de estos. Y las características primordiales dentro de este complemento de carta aporte es que es una información estandarizada, un set de grupos. Se puede estar emitiendo ya sea adhiriéndose, por eso se llama un complemento, se incluye ya sea en un comprobante de ingreso o en un comprobante de traslado, y propiamente lo que queremos o necesitamos conocer es ese detalle, de dónde van las mercancías, de dónde salen, a dónde llegan, por qué medio se va a realizar esa transportación y quiénes lo están realizando, si ese es su caso el propietario, si interviene un intermediario, un tercero, o bien si contratamos los servicios ya especializados de un transportista para que lo lleve a cabo. Y ahora bien, es importante ver cuáles son esas características que tienen específico cuando se realiza a través de un comprobante de traslado. Ya lo señalábamos. Lo podrá estar emitiendo el propietario de las mercancías y esto solamente quiere hacer el traslado de una ubicación a otra. Ya ponemos ejemplos. Tal vez yo quiero trasladar mi mercancía de la bodega a la matriz o a una sucursal porque pues ya me estoy quedando sin abastecimiento de la misma. Pero para ello pues voy a emitir un comprobante de traslado que esté incluyendo este complemento de carta aporte. O bien lo pudiera estar emitiendo aquel agente o intermediario únicamente pues para acreditar ese traslado que realiza, para efectivamente identificar que sí está autorizado para trasladarla y conocer todos los puntos importantes sobre ese traslado. Lo vamos a ver un poquito más adelante, todo ese detalle que incluye toda la información que estaría incorporándose en el mismo. Pero si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a identificar es aquellas características que va a tener este comprobante de ingreso. No perdamos de vista que en el traslado siempre va a ser
un comprobante de traslado o uno de ingreso, pero que incluyan este complemento de carta aporte. ¿Y quiénes lo van a estar emitiendo? Pues aquellas personas autorizadas, estos transportistas, estos que cuentan la autorización para hacer el traslado de las mismas. Y ya bien lo señalabas, Florencia, efectivamente lo hacen a través de un comprobante de ingreso. ¿Por qué? Porque a través del mismo están amparando el monto de la prestación de sus servicios, ¿no? A través de ese comprobante, pues ellos van a detallar el monto de sus servicios, los impuestos y las retenciones que les estuviera aplicando, que si bien recuerdan fue algo que comentamos a detalle en la parte del marco normativo. Y bien, dentro de este complemento de carta aporte, lo que vamos a estar viendo, pues es el detalle de ese traslado, lo que incluye toda esta información en cuanto al seguimiento. Y para esto, yo creo que sí sería muy importante indicarles cómo sería ese proceso de emisión de los comprobantes, ya sea cuando les corresponde emitir uno de traslado o bien cuando les corresponde emitir uno de ingresos, y que ambos incluye ese complemento de carta aporte. Florencia, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Cómo podría llevarse a cabo ese procedimiento en ambos casos? Claro que sí. Les vamos a dar como un ejemplo de cuál sería el flujo de operación para este tipo de comprobantes. Se va a explicar primero cuál sería el ejemplo del tipo de ingreso. Por favor, me ayudan con la siguiente lámina. Gracias. Ok, entonces, primero tenemos lo que es la contratación de la empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías. Después, esta misma empresa es la que debe de emitir el CFDI con complemento carta aporte. En este caso, hay que recordar que estamos refiriéndonos al CFDI de tipo ingreso. Entonces, esta empresa debe de emitir este tipo de CFDI acompañado del complemento de carta aporte. Después, el transportista acude al origen que le señaló el cliente para recolectar las mercancías que requieren trasladarse de un lugar a otro. Después, el transportista realiza el traslado de mercancías y aquí acreditando la legal tenencia y posesión de las mercancías con el complemento carta aporte, ya sea con su representación impresa o con su archivo digital. Después, el transportista entrega los bienes al cliente en el destino solicitado y finalmente el cliente obtiene sus mercancías. Este sería el flujo de operación o el proceso de emisión del CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Podemos pasar al traslado. En este ejemplo tenemos lo que es primero, como lo comentaba mi compañera, lo puede emitir tanto el dueño, un intermediario o un agente de transporte. Depende de la figura que pueda intervenir en este tipo de CFDI con el complemento. Entonces, en primera instancia, el dueño realiza el traslado de los bienes o mercancías por medios propios. Después, lo que pasa es de que el dueño o el agente de transporte emite el CFDI. Como se mencionaba anteriormente, si solamente voy a mover mi mercancía de un lugar a otro, yo soy quien voy a emitir el comprobante. En tercer punto, la gente carga la mercancía en su medio de transporte y así se hace el traslado de los bienes o mercancías, finalmente llegando al destino que los quiero mover o donde los quería trasladar. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Para que aquí mi compañera Diana nos explique un poco sobre en qué consiste la integración del complemento y qué más puede sonar. Claro que sí, Florencia. Fíjate que es muy importante lo que tú comentas, cómo se lleva ese proceso en cuanto a la emisión y las características, ¿no? Esenciales. Y efectivamente, dentro de estos dos procesos que tú nos estabas comentando, es muy importante recalcar o señalar esta cuestión de que el comprobante siempre se debe emitir previamente a que se inicie ese traslado, esa transportación, porque nosotros lo que queremos es que desde que inicia ya tenemos algo con que acreditar que estamos autorizados para transportarlo, ¿no? Ya sea que seamos el propietario o un agente, un intermediario, un tercero, o bien que contratáramos a un transportista para que nos auxilie a hacer esa transportación.
Pero aquí, cabe mencionar, y que sí es muy importante, que si bien no en todos los traslados se puede suscitar esta cuestión, pero en caso de que alguna autoridad competente nos hiciera alguna revisión, nos quisiera visualizar si la mercancía que nosotros traemos contamos con algún documento que ampare que efectivamente podemos hacer el traslado de las mercancías, pues ya tenemos nuestro comprobante, ya sea de ingreso, de traslado, con nuestra carta aporte que va a incluir ese detalle. Y por eso es importante conocer o identificar qué información integra a este complemento. Para ello vamos a tener que este se integra por 4 elementos, ya sea grupos, subconjuntos. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es la información tal vez general o base, lo que necesitamos estar conociendo de lo que se va a incluir en este complemento de carta aporte. El mismo cuenta con diversos campos o nodos para lo que es aquella parte, si bien nosotros como obligados no vamos a tal vez ahondar en tanto detalle en cuanto a esa integración, en cómo se van a incorporar o cómo vamos a estructurar tecnológicamente todo ese detalle de la información, pero sí todos aquellos que están involucrados en la emisión del comprobante, en lo que son aquellos servicios internos, nuestra propia contabilidad, para que ellos conozcan todo ese detalle a nivel tecnológico de estándar de cómo se va a estar integrando, y esto para que a su vez ellos también puedan hacer las modificaciones necesarias a sus propios sistemas y esto esté acorde con lo que se va a estar emitiendo, con lo que se va a incorporar la información a través del complemento. Y continuando con este tema, pues tenemos 30 nodos de los cuales derivan todos estos elementos. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos el esquema. Tal vez digan, ¿de qué me estás hablando cuando me dices de nodos? ¿Qué me dices elementos? Pues realmente son como las ramificaciones que se van generando sobre las especificaciones que se requiere se vayan incorporando. Y ya lo señalaba propiamente Florencia y mencionaba, pues necesitamos conocer lo que es la ubicación, lo que es el destino, y sobre esta ubicación no es que solamente se registre como el detalle, ¿no? Como si únicamente registráramos una calle, un número, sino que de esto se deriva que también podamos estar integrando información adicional o específica sobre cada medio de transporte, si requerimos que se identifique el vehículo o tal vez si lo hacemos de vía marítima, alguna embarcación. Entonces toda esta integración no las genera en el complemento, y como lo veíamos dentro de la lámina, pues se van haciendo esas ramificaciones. Lo que tenemos es que se incorporan 185 campos. Dentro de estos tenemos 43 que se registran con un catálogo y 62 con un patrón definido. Y esto es muy importante. Señalábamos que la cuestión o el detalle de mayor importancia al estandarizar una información electrónica es que no dé pie a generar errores y a generar reprocesos dentro de la emisión. ¿Esto qué quiere decir? Que ya solamente estaríamos seleccionando una clave en particular, la que nos correspondiera en un campo en específico. Ya no tendríamos que estarnos complicando tanto en conocer y saber si la información que se estuviera registrando es la correcta o si tal vez nos estuviéramos equivocando y no fuera lo que se tuviera que estar detallando, señalando. Ya al momento de que lo traemos a través de catálogos en específico, pues ya es solo ubicar la clave que le corresponde y esa estar incorporando dependiendo el campo que estemos señalando o registrando. Y también en el caso de que ya existen campos en específico que se estén registrando con un patrón detallado, también nos permite ya evitar esos errores. ¿Qué queremos decir ya con un padrón en particular? Que nos indique tal vez que los primeros caracteres deban de estar conformados por letras o por números. Si permite también la incorporación de un carácter especial, va a ser esa validación de identificar sobre campos o atributos en particular
cómo se deben de estar registrando. Y eso es muy importante, reiteramos. Eso nos permite evitar errores en la emisión de estos comprobantes. Entonces, una vez que ya estamos identificando qué tanta información se va a estar incluyendo, yo creo que sí es importante también que hablemos de este esquema ya a nivel tecnológico, cómo se estructura, cómo se van a estar identificando. Y para eso Florencia nos va a platicar un poquito más a detalle cómo va la estructura desde el comprobante y la información de este complemento carta aporte. Claro que sí, Diana. En esta imagen estamos viendo lo que es el esquema del CFDI con el complemento carta aporte. En la parte superior vemos que tenemos el CFDI con los datos generales de esto. En estos datos generales, pues tenemos el emisor, el receptor, los conceptos y los impuestos. Posteriormente tenemos lo que son, como ya lo mencionaba, los 4 elementos que vienen siendo carta aporte, ubicaciones, mercancía y figura transporte. Ahorita les voy a explicar un poco de los campos que cuenta el complemento para que más o menos se vayan dando idea cómo es que se va a tener que llenar este complemento y dependiendo el tipo de transporte con el que realicen el traslado de los bienes o mercancías. Para el elemento de carta aporte, la sección de carta aporte, aquí simplemente se van a registrar los datos generales, como por ejemplo la entrada o salida de la mercancía, si es transporte internacional, la vía entrada o salida. Aquí está bien precisar que actualmente los documentos que se emiten para el traslado de bienes o mercancías internacionalmente no serán sustituidos con este complemento, toda vez que no viene a reemplazar este tipo de documentos. Después contamos con lo que es la sección de ubicación, donde ubicación tenemos origen, destino y domicilio. En el origen tenemos lo que son el RFC del remitente, el nombre del remitente, en caso de que este sea extranjero, puede registrarse, más bien debe registrarse el número de identificación tributaria y la residencia fiscal. También aquí vamos a identificar si cuenta con alguna estación, donde en las estaciones estamos hablando de las férreas, las de aeropuertos y las de puertos marítimos. Solamente este campo de estaciones aplica para este tipo de transporte. Entonces también dentro del origen vamos a ubicar lo que es la fecha, hora y salida de la mercancía. Del destino vamos a registrar prácticamente los campos muy similares, donde solamente va a cambiar la fecha y hora programada de llegada. Hay que también precisar que para el registro de las ubicaciones podemos registrar el número de secciones de ubicación tantas veces sea necesario, tanto para el origen como para el destino. Y dentro del domicilio, los campos que vamos a tener que llenar sería el de la calle, colonia, municipio, localidad, referencia, país y código postal. Después, el siguiente elemento, sección, sería el de las mercancías, donde estaríamos identificando el detalle de esta mercancía. Para esto debemos de especificar los bienes que se están transportando, la descripción, la cantidad, la clave de unidad, la unidad, las dimensiones, también si se trata o no de un material peligroso y si debe de contar, si cuenta con algún embalaje. En caso de que sí, contamos con catálogos que nos especifican qué tipo de clave debemos de colocar en el llenado del complemento. Después, igual en esta misma sección, encontramos lo que son cada uno de los medios de transporte. Para esto, algunos campos que se deben de llenar para cada uno de estos, tenemos para el primero que es el autotransporte federal, tenemos el llenado del permiso, el número de permiso, el nombre de la aseguradora y el número de póliza de la aseguradora. Igual, identificar los datos del vehículo en donde se está realizando el traslado de la mercancía, como el año, la placa y demás datos. O también si se trata de un remolque, el que estamos realizando para el que estamos utilizando para el traslado de las mercancías.
También después tenemos lo que es el transporte marítimo, donde debemos registrar lo que es también el permiso. Previamente, este permiso es el que se debe de dar por una autoridad competente, el número de permiso, el nombre también de la aseguradora, así como también el número de la póliza. Para esto, este transporte nos pide la matrícula de la embarcación, el año o modelo. También debemos de contar con los datos del nombre del agente naviero consignatario, que posteriormente ahorita más abajo se los voy a explicar quién es y qué figura corresponde a este. Este agente naviero contiene un permiso autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con una vigencia de 5 años, el cual debe pues durante ese periodo que tiene el permiso vigente, está autorizado para realizar el traslado de los bienes. Después tenemos lo que es el transporte aéreo. Para el transporte aéreo, algunos de los campos que se deben de llenar es el permiso, el número de permiso, la matrícula de la aeronave. Esta matrícula lleva algún patrón especificado, como lo comentaba Diana. Tenemos campos donde ya tienen un cierto patrón, donde se debe de colocar cierta información de acuerdo al patrón de información que tenemos. También se debe de colocar el número de guía, el RFC del transportista y el RFC del embarcador. Estos son algunos datos que se incorporan al complemento dependiendo del tipo de transporte que se está utilizando. Y por último tenemos lo que es el transporte ferroviario, donde debemos de colocar los datos referentes al carro y al contenedor con el que se está realizando el traslado de bienes o mercancías. Y nuestro último y cuarto elemento, que es como nuestra sección, tenemos las 4 figuras que intervienen dentro del traslado de bienes o mercancías. Tenemos lo que es el operador. El operador hay que resaltar que solamente le aplica al autotransporte federal y que tendremos que saber el nombre, el RFC, datos del número de licencia para conocer quién es el operador del medio de transporte. Lo referente al propietario y el arrendatario son muy similares porque el propietario es el propietario del medio del transporte por donde se están trasladando los bienes o mercancías y el arrendatario es el que arrenda el medio por el cual se están trasladando los bienes o mercancías. Entonces, estas dos figuras son muy similares y siempre, deben de existir siempre que el emisor del comprobante sea distinto al dueño de las mercancías. Y por último, tenemos lo que es el notificado. Y la figura del notificado también es en específico para el traslado de mercancías vía marítima. Esto toda vez que, como les comentaba, en el llenado del CFDI, del complemento, tenemos lo que es el agente naviero consignatario y este debe de notificar o informar al notificado sobre el arribo de las mercancías en el puerto. No sé si gustarías decir un poco más de esto. Claro que sí, Florencia. Efectivamente, creo que has comentado y tocado un tema muy importante, pues una vez que ya estamos viendo o analizando este esquema, mencionábamos, vemos la integración de toda la información y tal vez nosotros como usuarios, como obligados, decimos, de verdad voy a tener que estar incorporando todo ese detalle, son demasiados campos, es mucha información, pero ya como lo estás comentando, pues no todos van a aplicar directamente sobre la emisión de un comprobante, no todos los vamos a tener que llenar. Estos van a aplicar pues dependiendo también el medio de transportación que utilicemos, quién esté realizando ese traslado, si es el propietario de la mercancía, si es un transportista. Entonces es por eso que señalábamos mucho, ¿no? Cada uno viene como con su ramificación de que se está abriendo en particular, pues ya especificando esta situación a detalle. Y yo creo que a veces queda mejor o queda un poquito más claro cuando lo vemos con un ejemplo, como si lo viéramos ya a detalle esta cuestión, y lo vamos a poder ver en la siguiente lámina, por favor, cómo es este flujo, cómo se realiza la emisión de este comprobante.
Y señalábamos, este transportista, aquí lo veríamos cuanto a la emisión de un comprobante de ingreso, ¿no? Aquí tenemos a un transportista, ya sea que es una persona física o bien una persona moral, y lo único que necesitamos conocer propiamente es si va a ser un traslado en territorio nacional o un traslado internacional. Entonces ya de ahí vamos partiendo para poder entender como de una forma más sencilla y más clara esa situación. Ya que ubicamos a quién nos va a hacer el traslado, propiamente saber pues de dónde lo va a hacer, si es aquí en el territorio o de manera internacional. Y adicional a eso, ¿qué necesitamos saber? Pues cuál va a ser la vía, ¿no? Desde que entre, desde que se le da salida a esa mercancía, de dónde parte, de dónde sale y hacia dónde va a llegar. Esas son las cuestiones importantes de forma inicial que estamos conociendo. Y lo que ustedes pueden estar viendo también ahí en su pantalla es la cuestión del comprobante. Todo el detalle del mismo comprobante no cambia, es como el día de hoy lo vienen realizando. Van a tener la información en cuanto al tipo de comprobante. Aquí como lo está realizando un transportista debe ser un comprobante tipo ingreso, porque en el mismo va a plasmar toda la información de la prestación de sus servicios. Entonces, ¿quién va a ser el emisor? Este transportista. ¿Quién va a ser el receptor del comprobante? Pues el propietario de las mercancías, el que está haciendo esa contratación para que lo auxilien en el traslado de las mismas. Y ya aquí vemos esos puntos que nos estaba comentando Florencia, que nos estaba señalando realmente. ¿Qué queremos conocer? Pues necesitamos conocer la ubicación, a dónde vamos a ir, ¿no? Ese origen de la mercancía, dónde la vamos a recoger y hacia dónde la vamos a llevar. ¿Cuáles son esos puntos que pudiéramos estar considerando que fueran intermedios para decir, pues llevo tal cantidad de mercancía y la voy a sacar de este lado para llevarla a este otro? Y en eso intervienen pues la parte del detalle de los domicilios donde se va a dar esa ubicación correspondiente. Y dentro de este complemento, ya lo vemos ahí conforme esta figurita, pues ese detalle, ¿no? Saber quién lo va a llevar, a través de qué medio se va a llevar y qué tipo de mercancías se van a estar trasladando. Entonces, pasamos al siguiente punto, por favor, dentro de este flujo de ese traslado que está efectuando un transportista. Y ya vemos que también conforme vamos desagregando la información y si ustedes lo tratan de ubicar en cuanto al esquema que nos presentó Florencia, pues vamos viendo como cada uno de esos recuadritos, ¿no? Ese flujo, esas ramificaciones, ese detalle que nos estaba señalando y vemos en la parte de las mercancías, pues qué es lo que requerimos o necesitamos saber, ¿no? Lo que nos decía y señalaba. Pues el tipo de mercancía, el detalle, las unidades que estuviéramos transportando. También es importante saber quien realice ese traslado, pues si esa mercancía cuenta con un embalaje, si se trata de mercancía que pudiera ser peligrosa, pues obviamente en caso de algún tipo de accidente o seguimiento, saber qué es lo que estamos llevando, qué es lo que está trasladando esta persona, este transportista y la cantidad de la mercancía que está llevando. Y vemos en esta parte del flujo, pues ya interviene lo que son esos medios de transportación. Si se va a hacer una transportación a través de vías terrestres, lo que es ese autotransporte federal, aéreo, marítimo o ferroviario. Y entonces para ello también, conforme cada uno de estos sí tiene características en cuanto a la información que deben de estar incorporando. Y estos pequeños detalles pues nos los había estado comentando Florencia en cuanto pues la integración de toda la información y el esquema técnico realmente, que es lo que le señalaba. A veces está como un poquito más ubicado, detallado para aquellos que realizan la implementación en nuestros sistemas de facturación y nosotros lo estemos emitiendo de esa manera, pero
como emisores de estos comprobantes, creo que sí es importante que conozcamos qué información integra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener que registrar en cada uno de ellos? Y para el caso ya en específico sobre tipos o modalidades de transporte, conforme lo vemos en la siguiente lámina, por favor, esto ya es como una subdivisión. De estos medios de transporte que estábamos señalando, pues tienen características o información en especial que se debe de estar incorporando. Y ya lo mencionábamos, en el caso de autotransporte federal, pues sí es importante conocer e identificar a detalle ese vehículo. Entonces hay que estar incorporando pues ese número de identificación vehicular. Si también utilizamos remolques para hacer esa transportación, pues toda la información correspondiente a detalle de estos remolques. En el caso de transporte marítimo, pues el tipo de embarcación que vamos a utilizar para hacer ese traslado de las mercancías, el detalle de los contenedores, toda esa información importante que debemos de tener ubicadas para saber ubicar dónde está nuestra mercancía, cómo la traslada este transportista. En el caso de transporte aéreo, pues viene todo ese detalle de la transportación, el número de guía que se deberá estar incorporando para especificar o señalar, en este caso de transportación aérea, y por último lo que es ese transporte ferroviario, que vamos a poder incluir todo a detalle de la información de los derechos de paso, asimismo como pues el carro en el cual se está trasladando esta mercancía. Y ya no sin dejar de lado ese detalle que nos comentaba Florencia y nos señalaba sobre la figura de transporte, que realmente lo que queremos conocer pues es quién nos está haciendo ese traslado de las mercancías, si es un operador a través de un vehículo propio, si es a través de uno arrendado, y como bien ya nos especificaba, ¿no? En el caso de esa figura en particular de la transportación marítima, pues la cuestión del notificado, de saber una vez que ya está llegando esa embarcación que trae nuestra mercancía, el hecho de estarle informando que ya está llegando para que estén, por decirlo de alguna forma, pendientes y dándole el seguimiento a esa transportación y traslado. Entonces ya estamos, digamos, aquí en estos últimos pasos para finalizar esta sesión. Entonces sí es importante considerar algunos puntos en esta cuestión, desde cuándo inicia esta obligación de estar emitiendo el comprobante, pero ya que incluye este complemento de carta aporte. Entonces, no sé si nos puedas recapitular un poquito, Florencia, cuál sería ese proceso, los plazos, a partir de cuándo ya pueden estar visualizando la información, a detalle de cuándo ya contarían con esa obligación de estar incluyendo este complemento de carta aporte. Claro que sí. Como mencionabas al principio del videochat, el 1 de mayo se publicó en el portal del SAT el complemento de carta aporte junto con su documentación técnica. Así, de acuerdo a lo que también mencionaste de la regla 2718, donde establece la entrada al vigor de este complemento, siendo el 1 de junio del 2021. Es aquí donde se establece la facilidad que van a tener los contribuyentes en contar con los 120 días naturales a partir de la entrada en vigor, es decir, desde el 1 de junio, y el 29 de septiembre es cuando termina el periodo de uso opcional de este complemento, siendo así que el 30 de septiembre el uso del complemento es obligatorio para todos estos contribuyentes que realizan el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional, ya sea por medios propios, por un agente de transporte, un intermediario, o porque simplemente se dedican al traslado de bienes o mercancías. Como vemos en la siguiente lámina, podemos ver que dentro del portal del SAT actualmente se cuenta con un material de consulta donde tenemos lo que son los catálogos, las preguntas frecuentes, la documentación técnica. Dentro de esta documentación técnica encontramos lo que es el estándar del complemento, los catálogos que le aplican a este complemento
y próximamente estaremos incorporando a esta sección lo que es el instructivo del llenado del comprobante del CFDI con complemento carta aporte. Esto para que ustedes puedan entender un poco más con lenguaje ciudadano cómo será el llenado del complemento carta aporte según les corresponda y según sea el tipo de CFDI que debe de incorporar al complemento. También el 7 de mayo se publicó, como podemos ver en la siguiente lámina, se publicó en la página del SAT lo que es el minisitio de carta aporte. En este minisitio se pueden consultar tanto para los 4 medios de transporte la información correspondiente. Dentro de este minisitio contamos con algunos flujos de operación, más o menos como el que se explicó hace un momento, para poder tener mejor entendimiento de cómo es la operación o cómo es que se espera sea la operación de este complemento con el CFDI de ingreso o de traslado. Qué bien que lo comentas, Florencia. Entonces, aprovechemos la oportunidad para comentarles que en futuros días vamos a tener una nueva sesión de video chat en donde les vamos a poder ya bien comentar a detalle, ya con un ejemplo directamente de cómo estarían realizando la emisión del comprobante. Ya ir paso por paso, campo por campo, ahora sí a detalle de cómo se estaría generando ya sea un comprobante de ingreso, de traslado con este complemento. Entonces, esténse pendientes de toda la información correspondiente para nuestro próximo video chat. Y efectivamente, pues ahorita lo que podríamos hacer es un poquito para recapitular toda esta información e identificar todo lo que les hemos estado comentando a lo largo de la transmisión. ¿Qué te parece si vemos algunas preguntas que estén relacionadas a este complemento de carta aporte? Y nuestra primera pregunta sería: ¿cómo se debe registrar el origen y el destino de los bienes y mercancías que se están trasladando? De acuerdo. Esta pregunta es, como lo dice ahí, frecuente, que nos han estado haciendo. Y la manera en que se debe de registrar es registrando las secciones, ubicaciones, tantas secciones, ubicaciones que se requieran para registrar tanto el destino como el origen. Entonces, no hay limitante, simplemente hay que registrar las secciones correspondientes de acuerdo al traslado que vaya a realizar. De acuerdo, y creo que esa pregunta está muy relacionada a esta siguiente. Tienes toda la razón, porque efectivamente vas a poder incorporar según las necesidades de tu operación que estés realizando. Puede ser que sea un traslado lineal y nada más tengas un origen y un destino, ¿no? Únicamente. Pero puede ser que también en el inter pueda haber puntos intermedios, que parte de esa mercancía la tuvieras que estar dejando en cada uno de estos puntos. Y para ello, ¿cómo es que se determina que el origen y el destino corresponden al mismo domicilio? De acuerdo, esto se determina siempre que el origen y el domicilio es un punto intermedio. Nosotros siempre poníamos un ejemplo. Tengo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde Ciudad de México es mi origen, tengo Monterrey como mi primer destino y, Guadalajara y Monterrey como mi destino final. Entonces, Ciudad de México se vuelve destino. Ciudad de México se va a Guadalajara, entonces Guadalajara se vuelve origen y destino, tomando en cuenta que aquí se está dando este supuesto, donde es el origen y el destino el mismo domicilio. Muy bien, efectivamente, es como tú lo señalas, ¿no? Una vez que existen puntos intermedios, el mismo punto puede ser origen y destino. ¿Por qué? Porque ahí hacemos la descarga tal vez de parte de la mercancía, pero también de ahí vamos a partir para llevar la mercancía que nos queda o la que está especificada y determinada hacia un destino nuevo. Entonces ahí es donde convergen y donde puede ser el mismo origen también un destino. Entonces vamos con la siguiente pregunta, en la cual
esto ya lo vimos y lo reiteramos mucho, pero sí queremos que quede así muy, muy claro en el hecho de saber quiénes son los que deben de estar emitiendo un CFDI de tipo ingreso al cual se le está incorporando este complemento de carta aporte. Pues, ¿quién lo van a realizar? Los transportistas, aquellos que cuentan con esa autorización para realizar el traslado, aquellos que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de actividades, el traslado de las mercancías. Ellos van a estar emitiendo un comprobante de ingreso para amparar esa prestación de servicios, y a través del complemento carta aporte va a especificarse todo el detalle de ese traslado de las mercancías. Y esta siguiente pregunta, la pregunta número 4, pues está muy relacionada a lo que es este CFDI. Sin embargo, esta ya nos especifica quiénes son aquellos que estuvieran obligados, pero a estar emitiendo un CFDI de tipo traslado. Aquí lo van a realizar los propios propietarios de la mercancía, esos dueños, cuando ellos realicen por sus propios medios que cuenten para hacer este traslado. Es decir, pues yo voy en mi vehículo, voy en mi camión, voy en mi tráiler, y hago el traslado de la mercancía. Entonces yo estaría obligado a estar emitiendo un CFDI de traslado únicamente con todo el detalle a través del complemento carta aporte. O bien ya establecíamos esta tercer figura que también interviene en ese traslado de las mercancías, un agente o intermediario de transporte, que dentro de todos sus servicios que nos prestan, pues es realizar ese traslado de las mercancías. Entonces ellos tendrían que estar emitiendo el comprobante correspondiente con las características y especificaciones que hemos estado identificando para amparar ese traslado. Y todo el detalle pues lo va a contener este complemento carta aporte. Y ahora sí, vamos a pasar a esta última pregunta que tenemos y traemos el día de hoy, y es: ¿qué clave de producto o servicio debe de seleccionar a nivel del CFDI cuando el comprobante es de tipo ingreso o de tipo traslado? Ok, cuando el comprobante es de tipo ingreso, se debe de seleccionar la clave de producto y servicio del servicio que estoy prestando. Esto es para el tipo de comprobante ingreso con complemento carta aporte. Y para el caso del CFDI de tipo traslado, se debe de especificar lo que es la mercancía que estoy trasladando, es decir, la clave del producto de la mercancía que estoy trasladando. En específico, esta sería la respuesta de la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Florencia. Y con eso nosotros terminamos la parte de la sesión de toda la información en cuanto a este complemento de carta aporte. No olviden buscarnos o seguirnos a través de todos los medios que tenemos de contacto, de redes sociales, lo que es Twitter, Facebook, Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, para que puedan visualizar estas sesiones de video chat y los próximos que vamos a tener con este tema, que realmente es muy interesante. Cualquier duda que se presenten, también recuerden, tenemos los servicios a través de Marcasá, del chat 1 a 1 o del propio portal, para que puedan consultar toda la información correspondiente en cuanto a la emisión de este complemento carta aporte. Entonces, ahora sí, vamos a entrar ya directamente sobre todas las preguntas que nos han estado realizando en el transcurso de la transmisión nuestros usuarios. Y como les comentábamos, no olviden esa cuestión de, en su caso, estar muy pendientes de las siguientes fechas en cuanto a lo que es la programación de los siguientes videochat, y estos son los que nos van a decir ya cómo vamos a llenar ese comprobante. Entonces, estén muy pendientes de toda la información correspondiente a través de todos nuestros medios de contacto. Gracias por su atención. Hasta luego.